Ítem almohadilla, SCP-001, clasificación del objeto, seguro, procedimientos especiales de contención, SCP-001 debe mantenerse bajo llave junto con todos los datos pertinentes dentro del baúl de archivos primario en subnivel 1 del lugar 10. El baúl es un prisma octagonal vertical hecho a la medida, con acero y concreto reforzado, ver apéndice U para esquemas completos, con un portal de acceso de 0.9 metros de grueso, 2.000 kilogramos de peso con temporizador en el techo. El horario del temporizador deberá ser clasificado y disponible solo para la doctora I. Mirsky. El acceso es condicional a una autorización de 3 factores, EG, tarjeta de acceso y huellas digitales y código de voz. SCP-001 está entre los artefactos más seguros en posesión de la Fundación y estas medidas son dirigidas a prevenir su robo. Descripción: SCP-001 es una piedra ónix, suave, negra y perfectamente elipsoidal con un patrón blanco moteado. Envuelto alrededor de su exterior, abarcando su ecuador y ambos polos, hay un complejo filigrana fractal en capas de metal de oro. El oro está esculpido a grandes rasgos en lo que ahora aceptado como la parte baja o el polo sur del objeto, pero con creciente latitud el patrón se vuelve progresivamente más intrincado. Cerca del polo norte, también llamado cerradura o singularidad, ver reporte de adquisición abajo, la complejidad del patrón avanza más allá de la capacidad óptica de un microscopio electrónico. Investigación adicional está pendiente a los avances de la tecnología microscópica. Se ha revelado que la piedra preciosa emite continuamente una pequeña cantidad, de 34.5007 a 34.5010 MW, de radiación termal en el rango de microondas. Como resultado, el filigrana de oro es tibio al contacto. Las áreas moteadas blancas emiten fraccionalmente más radiación que las áreas de ónix negro. Aparte de esto, SCP-001 es totalmente inerte. Es opaco a todas las formas de electromagnetismo y radiación y hasta ahora, indestructible, ver registro de Proyecto Pluto, abajo. Su composición de oro /diagonal ónix es deducido a partir de una inspección visual, desde que la toma de muestras para un análisis químico ha probado ser imposible. Registro maestro del Proyecto Pluto. Algunos de los experimentos que han fallado en abrir a SCP-001 son: abrir la cerradura convencionalmente, asalto de fuerza bruta con un martillo, cincel, almádena, cortapernos, soplete, sierra de banda, etc. Calor sostenido de 5000 grados centígrados en un horno industrial. El artefacto reflejó toda la energía termal y no incrementó su temperatura. Detonación de una cabeza nuclear equivalente a 15 kT de TNT a quemarropa. Autorización concedida retroactivamente por la doctora Mirsky, sin efecto. El proyecto Pluto debe ser terminado inmediatamente. Dr. Hack. El proyecto Pluto está en marcha con el completo apoyo de los recursos de la Fundación. Doctora Mirsky. SCP-001 reporte de adquisición. El registro más temprano de SCP-001 está en el diario escrito del aristócrata menor escocés Sir Arwen Young, tercer baronet, 1611 a 1677. Como era costumbre de la época, Young mantuvo un gabinete de curiosidades, un pequeño cuarto con artefactos de procedencia indeterminada tales como esculturas, criaturas preservadas y otras baratijas. El diario de Young incluye referencias de su adquisición en 1654 de una joya de ónix y filigrana de oro, de una fineza más allá del entendimiento racional mientras viajaba a través del desierto mesopotámico. El diario indica que SCP-001 fue encontrado enterrado en las ruinas de un lugar amargo y maldito, más viejo que los días, o que Young creyó que era un templo a un aterrador dios de la muerte. SCP-001 fue encontrado encerrado en piedra en el centro de 4 enormes piedras rúnicas. El diario de Young incluye un dibujo de la parte mejor legible de la piedra mejor preservada, pero fue incapaz de leer las runas o encontrar un erudito que pudiese traducirlas. Los detalles escritos por Young en su diario sobre la localización están incompletos. No ha sido encontrada aún. Las selecciones de la curiosa providencia de Young quedaron en almacenamiento por varios siglos después que él murió. En 1805, sus descendientes donaron SCP-001 al Museo Nacional Escocés en Edimburgo. Los curadores del museo consideraron a SCP-001 un antiguo, frágil,
e invaluable ejemplo de antiguo trabajo en metal sumerio. Por lo tanto, fallaron en descubrir su anomalía temperatura, indestructibilidad y su imposible construcción a escala microscópica. Sin embargo, ellos fueron capaces de identificar las runas en el dibujo de Young como cuneiforme sumerio terciario, chacía 3400 a.C. Solo una parcial traducción es posible, con la perdida I. Nosotros / yo. Sustantivo, apact, probablemente un nombre propio, en su final / finalidad. Alegría y permanencia, posiblemente protección. MRMC Candlis, quien desarrolló la traducción, anotó, esto parece ser algún tipo de encantamiento o hechizo de contención. Apact es el nombre de lo que sea que está aprisionado dentro de la piedra preciosa. SCP-001 fue finalmente puesto en exhibición semipermanente en 1949. En 2003, un miembro de la Fundación en Vacaciones notó que los patrones moteados blancos en la superficie de SCP-001 se parecían al fondo cósmico de microondas, un patrón de microondas que abarca el universo observable entero, como fue mapeado por la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson de la NASA anteriormente ese año. Una inspección cercana demostró que los dos patrones eran idénticos. SCP-001, junto con el diario del Barronedion, fue comprado inmediatamente por una compañía de frente de la fundación y transferido al lugar 10 donde el Dr. Q. Hack y la Dra. I. Mirsky realizaron análisis de rutina. La investigación continúa bajo el auspicio de la Dra. Mirsky, Dr. Hack abandonando la fundación recientemente. El diario de Young también incluye varios dibujos detallados de SCP-001. En uno de los dibujos, un pequeño objeto ornamentado parecido a una llave es mostrado coincidir en el polo norte. La llave no ha sido recuperada.